A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos acá a Clarito está, donde nos entretenemos hablando de economía. Inclusive antes de empezar el programa. Sí, ya estábamos hablando de economía desde antes del programa, de economía y otras cosas. Otras cosas no tan entretenidas, hablamos de la Copa América, cosas por el estilo, pero de las cosas en Perú. Sí, las elecciones en Perú, pero las cosas entretenidas empiezan en este momento, cuando arrancamos a hablar, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, de economía. ¡Yeah! En Clarito. En Clarito está. Muy bien, ya arrancamos. Una semana Amigos, más, muchas gracias. Bienvenidos. Sebastián, tú tienes el dato de la semana. Sí, Vicente, es chiquitito el dato de la semana. Es chiquitito, sí, pero capaz que es grande. Sí, es chiquitito, pero como todo es relativo en la vida y particularmente en la economía, es relativamente grande. Adelante. 0,03%. 0,03%. Correcto. Ok, es un crecimiento chiquitito. Uh-huh. Ya. Esta es la inflación de mayo. Hombre, la inflación de mayo. Correcto. O sea, es lo que subieron los precios. O sea, ya vamos a hablar de la canasta familiar, lo que subió la canasta familiar promedio entre abril y mayo. Correcto. Los precios en mayo subieron 0,03%. Correcto. La pregunta de todas las ocasiones. O sea, en eso sí somos bastante aburridos, bastante predecibles. Siempre preguntamos lo mismo. Ok, ¿es mucho, poco, nada? ¿Es relevante? O sea, no sé si mucho, o sea... Es un adjetivo mucho, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué es una...? Es un adverbio. Un adverbio, no es que no es un verbio. No, es un adjetivo. Bueno, pues agradeceríamos. O sea, ¿es bastante o es poco? Después vamos a explicar por qué es que solicitamos la ayuda de esta persona, pero a Mercedes, que nos oyó la vez pasada y nos mandó un dato, le agradeceríamos si nos diga si mucho es un adjetivo o un adverbio. Probablemente ya sabe, nosotros no. Sí, nosotros, bueno, evidentemente nosotros no sabemos. De otra cosa que no sabemos es eso. Pero básicamente 0,03% es relativamente alto. En realidad, o sea, es más alto de lo que se esperaba. Digamos. Exactamente, esa es la definición exacta. Es más alto que lo que se esperaba. Es más alto de lo que esperábamos. A ver, los precios en mayo suben 0,03. Ya vamos a ver qué es lo que subió a 0,03, pero es la canasta familiar promedio de una familia ecuatoriana híbrida que vive en las 9 ciudades del país y en todas las regiones del país, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hablar en el programa. Sí, pero lo importante aquí es, esa canasta subió 0,03 en el mes de mayo. Y lo interesante es que mayo es el mes más bajo del año en inflación. O sea, estadísticamente, si veremos todos los meses del año cómo suben los precios o bajan los precios, durante mayo deberíamos esperar que suban poco. No, peor que eso. Deberíamos esperar que caigan. O sea... Porque verás, los 5 años anteriores a las famosas salvaguardias, o sea, del 2009 al 2014, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014. Muy bien, tienes 5 dedos en la mano. Perdón, 15. Perdón, 14 son 6 años. Tienes dedos de la mano. Son 6 años. Del 2009 al 2014 subieron los precios en mayo, en promedio cayeron. O sea, si sacamos de la inflación promedio de mayo entre 2009 y 2014, te da un valor chiquitito, pero negativo. Y es el más bajo de todo el año. O sea, los restantes 11 meses del año los precios suben. En el mes de mayo, en promedio, los precios bajan. ¿Ok? Entonces, eso primer elemento. Mayo, el mes de menor inflación al año, estacionalmente hablando, ¿no? Y es negativa, por lo general. Sí. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo aquí es no solo que es no negativa, es decir, positiva, está en lado positivo, sino que crecen los precios en mayo, ¿no es cierto? Exacto. O sea, no es que se estancan, no es que caen, sino que crecen. Entonces, tenemos un mes de mayo que es el arranque del verano en la sierra y que típicamente es un mes negativo. Cae la actividad económica por lo general, los niños van menos al colegio, se desacelera todo. Algo de eso debe haber, sí. Hay una mezcla de diferentes elementos. Pero hasta el 2014, ya te digo, mayo en promedio, del 2009 al 2014, mayo en promedio fue negativo. En el 2015 fue positivo y más bien alto. ¿Por qué? Por las famosas salvaguardias. O sea, las famosas salvaguardias básicamente. Son entraron las importaciones. Las famosas salvaguardias entraron en abril y obviamente en mayo las salvaguardias eran, o sea, te seguían afectando y tuvimos una inflación en mayo pasado de 0,18. Creo que sería bueno recordarles a las personas que nos están escuchando que ya este tema de la inflación mensual hemos tomado varias veces, ¿no es cierto? Bueno, siempre, una vez al mes podríamos tocarla. Sí, pero hemos tocado en ciertos momentos, por ejemplo, el tema de las salvaguardias. Vimos que se dispararon los precios y que una predicción tuya es que iban
a irse desacelerando en el tiempo este crecimiento de precio y que eventualmente podríamos tener con inflación negativa durante un año. Correcto. Pero cambió el mundo. Cambió el mundo. O sea, la predicción Pero esa de cambió temporalmente nomás. Cambió probablemente en estos dos. Posiblemente. Pero vamos al primer punto. Mayo fue negativo entre 2009 y 2014. ¿Ya? Pero el 2015 fue positivo. Fue positivo y más bien y muy alto en relación a lo que se esperaba, ¿no? Porque mayo, como te decía, había sido negativo. Este año, si bien fue chiquitito, fue positivo. ¿Ya? O sea, pero ¿qué es lo que debíamos esperar para este año? Para este año teníamos consistentemente inflaciones mucho más bajas que las del 2015. ¿Ya? Entonces, ¿qué tuvimos en el mes de, no sé, en el mes de enero? Tuvimos una inflación que era menos de la mitad. O sea, enero 2016 fue menos de la mitad que enero 2015. Febrero 2016 fue una fracción, un quinto, un sexto de lo que fue febrero 2015. Marzo 2016 fue la tercera parte de lo que había sido marzo 2015. Claro, y hay que aclarar que cada vez se va acentuando más la crisis económica y hay una contracción de la demanda. Que es básicamente lo que estamos. Y como se contrae la demanda, la gente compra menos, cae la demanda y con la demanda cae, los precios caen. Entonces, ¿qué debíamos haber esperado para mayo de este año? Que siguieran cayendo los precios. Deberíamos haber esperado una inflación negativa como había sido en promedio del 2009 al 2015, una caída de precios entre abril y mayo. Y es más, podríamos haber esperado algo, o sea, esto es una conjetura, una inflación negativa bastante grande, dado, digamos, el panorama económico. Entonces, resulta que el dato de la semana que tú nos diste, Sebastián, de 0.03%, que es chiquitito, es más de lo esperado. Claro, no solamente que no fue negativo, sino que los precios crecieron. Entonces ahora vamos a tratar de lanzar algunas conjeturas al respecto de por qué pueden haber aumentado los precios. Sí, bueno, tendríamos que hacer una revisión más a fondo del IPC del mes de mayo, pero hay dos... Hay un claro sospechoso ahí, ¿no es Sí, cierto? hay dos. ¿Cuál será? Yo veo dos claros sospechosos. Ok. A ver, al que le veo... Los últimos años siempre es el sospechoso de siempre, ¿no es cierto? Sí. Si suben los precios es básicamente ¿por qué? Porque, sí. Sí. A ver, si suben... A ver, el sospechoso número uno sería la reforma tributaria que aumentó los impuestos a las bebidas gaseosas, o sea, a las bebidas azucaradas, perdón, y a la cerveza. Perfecto. Entonces, ¿Y esas dos entran en la canasta? Sí, claro, Por claro. supuesto. Claro Ok. que entran en la canasta familiar. Pero no es que no iban a afectar a las clases más populares. Bueno, eso habrá que revisar, habrá que tomar el detalle O del sea, IPC. esto simplemente es una conjetura. Habrá que ver. Esto es un tema que hay que revisar y hay que confirmar, pero habrá que ver si es que las bebidas azucaradas y la cerveza tienen un aumento de precios importante en el mes de abril. ¿Te has dado Primera cuenta que cosa. en el estudio de EXA el sol siempre brilla? Siempre brilla. La segunda hipótesis es quizás, porque en el mes pasado, en el mes de mayo, tuvimos dos reformas tributarias. La reforma tributaria que yo le llamo de las azúcares y la reforma tributaria del IVA. Okay. Quizás, Ese que era para la reconstrucción. Sí, quizás los vendedores ya se empezaron a preparar para el aumento de precios. Es una conjetura. Sí, eso probablemente para el próximo programa podamos tener esto un poco más en detalle, pero habrá que revisar más datos. Pero quizás el otro elemento posible que explique esta inflación, pequeña pero bastante más alta de lo esperado, quizás ya hay una cierta preparación, se están adelantando al aumento de precios los productores, al aumento de precios que deberá venir con el aumento del IVA. Con eso ahí tienen dos posibles razones por las que observamos. Una inflación muy baja, pero más alta de la esperada para el mes de mayo 2016. Y si buscamos sospechosos, o sea, no creo que hay que ser brillante. Para darse cuenta que probablemente los impuestos sea la causa de que los precios aumenten. Sí. Pero yo decía que eventualmente vamos a tener que revisar este tema porque a mayor precio probablemente las personas compren menos y veamos una caída más acelerada de los precios más adelante, ¿no? Puede ser que luego de absorbido el efecto del aumento del IVA y del impuesto a las azúcares y a los alcoholes, veamos una más rápida aceleración de precios, pero porque yo la verdad subir los impuestos en recesión no es la mejor idea del mundo. Ahora, yo hace unos 8 meses hubiera apostado que la inflación anual iba a ser negativa para el mes de julio. No, ya no le veo espacio para eso con el terremoto, el impuesto a los azúcares y los alcoholes y el aumento del IVA. Pero justamente eso vamos a tratar en los siguientes segmentos del programa. Volvemos en un instante. Ya volvemos.
Y estamos de vuelta, este es su programa Clarito está, Vicente Albornoz, Sebastián Oleas quien les habla, y estábamos hablando de la inflación en el primer segmento. Y vamos a seguir hablando no de la inflación, sino de cómo se calcula la inflación. Claro, o sea, en función, o sea, los precios de qué se calcula, el precio de qué se calcula, eso es de lo que queremos hablar. Cuando nos dicen la inflación ha sido el 5%, uno dice, ¿qué es lo que subió 5%? Y la respuesta en abstracto es... Los precios. Los precios. Y claro, y tú dices los precios. Claro, la pregunta obvia sería, ¿los precios de qué? Pues. ¿Cuáles precios? Entonces dicen el nivel de precios de la economía. Ya, muy bien. Y siguen, creo que seguimos. Y sigues perdido, ¿no? Sí, ¿Y el nivel de qué dices? Claro, el nivel de precios. ¿Cuáles son los precios de la economía? Porque toda cosa tiene precio, ¿no es cierto? Todo se transa. Claro, ¿cuáles son los precios de la economía? Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se calcula la inflación? Lo que queremos hoy día preguntarnos es, ¿cómo se calcula la inflación? Y este aumento de 2 puntos del IVA, ¿va o no va a afectar a la canasta familiar? Y vamos a ver que estas dos cosas están muy conectadas entre sí, el cómo se calcula la inflación y la canasta familiar. Porque la pregunta que uno debería hacerse es, bueno, ¿cómo se calcula la inflación? Se calcula una canasta familiar. ¿Qué es una canasta familiar? Es como un montón de bienes. Como la de Caperucita Roja. Sí, es que está sacada de ahí. ¿No es cierto? O sea, la gente iba al mercado y compraba cosas y ponía esas cosas en la canasta. Es un montón de bienes que se van a la canasta familiar, entendida en un sentido más figurativo. Como tú y yo ya somos más veteranos. Sí. Me acuerdo cuando con mi mamá íbamos al mercado. ¿Con una canasta? Íbamos con una canasta, con una canasta que uno ponía aquí en el brazo. Aquí en el brazo. En el brazo ponía en la canasta. Ya. ¿En dónde? Aquí, en el brazo. Ya, en muy el bien. brazo. Ahí se ponía Y la canasta era de este material, ¿cómo se llama? Era tejido, era un material de fibra vegetal. Sí. Yo me acuerdo. Canasta, que después de cierto tiempo ya se desfundaba la canasta, se podría. Sí. Pero me acuerdo que íbamos. Entonces claro, era la canasta. De ahí viene el concepto de la canasta. Son los bienes que típicamente consume una familia. La canasta. ¿Ya? Correcto. O sea, es el artilugio que se cargaba en el brazo y se llevaba al mercado para transportar las compras del día. O sea, la canasta, ¿no? Y la canasta que se usa para hacer cálculos del nivel de precios en la economía no es una cosa tan sencilla. No es una cosa tan obvia. Es una cosa que requiere de algunos cálculos para tener una estimación sensata. Por lo general se encarga de esto el INEC, ¿no es cierto? Y en el Ecuador sí, en el Ecuador se encarga el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Pero el concepto es, la canasta debe reflejar lo que consume pues, un grupo grande de gente, un grupo muy grande de gente. La palabra sería representativo, ¿no es cierto? Muy representativo. Tiene que decirnos cómo se comportan los precios de lo que compran mucha gente. O sea, yo podría escoger una persona aleatoriamente en la población y con una probabilidad bastante alta, esta canasta tiene que representar lo que esta persona consume en promedio. O sea, que tiene que representar. O sea, si yo le pregunto, ¿sabe que usted consume esto? Que es la lista de las cosas que deberían estar en la canasta. Debería muchas de estas cosas decirte sí. Exactamente. No va a existir nadie que consume exactamente las cantidades que dice la canasta, pero el hecho es que la gente consume algo muy parecido a la canasta. Entonces, tiene que ser un cálculo muy complejo, más bien, es un cálculo muy complejo y tiene que ser muy bien hecho, con mucho cuidado, para que realmente refleje lo que consumen muchas personas. Más que hay mucho en juego, ¿no es cierto? Porque quiere representar los precios. Los precios, ¿no? ¿Cómo evoluciona el costo? Aquí sí, el costo de la vida. Exactamente. De la población, ¿no es cierto? En un país. Exactamente. Entonces, claro, si tú quieres reflejar cómo se comportan muchas personas, tienes que preguntarles a muchas personas cómo se comportan. O sea, antes de ver cómo crecen los precios de esta canasta, tienes que ir a preguntar a las personas qué consumen y en función de eso construir la canasta, ¿no es cierto? En sentido figurado, ir y decirle, a ver, enséñame su canasta y sacar cada producto de la canasta. Y ver en qué proporción estás usted consumiendo. Usted consume plátanos, consume arroz, consume fideos. Consume meses de arriendo. Consume kilovatios, consume minutos de teléfono. Y eso tiene que darle algo, o sea, tienes que buscar un número grande de gente y según eso entender cuánto es lo que consume cada familia. Okay. ¿Ya? Entonces, lo que haces es armas una canasta. ¿Ya? Imagínense, en sentido figurativo, una canasta donde vamos a poner todas las cosas que consume un habitante promedio del Ecuador. Representativo. Exactamente. En realidad no es un habitante, es un hogar. Es un hogar, ¿no? Sí, para que haya cosas que consumen hombres, que consumen mujeres, que consumen niños, que consumen tercera adultos, edad. Exactamente, tiene que ser un hogar. Tiene que ser un hogar. ¿Ya? La última canasta, la canasta que se utiliza actualmente para calcular el IPC, se la calculó en el año 2014, se la armó en el 2014. ¿No? En realidad se basa en una encuesta que hizo el INEC en el 2012. ¿Ya? Cuando encuestó, fíjate, a mí me parece un trabajo fuerte, ¿eh? Casi 40,000 hogares.
39.600 hogares fueron encuestados. Y desde este momento, desde este lugar, aprovecho el micrófono para agradecer a los 39.000 hogares que soportaron eso, porque en realidad nos están proveyendo al país de una información muy útil. Pero, qué bárbaro, qué buen trabajo. Debe ser una, como te voy a preguntar un montón de cosas, debe ser una encuesta bien tediosa. Sí. O sea, la familia tiene que estar, el hogar tiene que estar dispuesto a contestar un montón de preguntas durante mucho tiempo. Y el encuestador tiene que ser lo suficientemente hábil para tratar de recoger de la mejor forma. Claro. Y, la forma y tiene que llegar y decirte, a ver, ¿usted compra plátanos? Sí, ¿cuánto compra? Una mano. Présteme la mano de plátanos, hay que pesarle. Sí. ¿Y cuántos plátanos trae su mano? Probablemente. Claro. ¿Sí? ¿Y con qué frecuencia cumple esta mano de plátanos? ¿Y dónde compra los plátanos? ¿En el supermercado formal, en el mercado de la esquina, o en la feria de los sábados? Al informal, etcétera. Todo eso, entonces, a la gente que fue tan gentil y tan generosa de darnos esa información a los ecuatorianos, desde ya les agradezco. Muchas gracias. Y muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias también al trabajo del INEC ahí, porque hay que decir que... Sí, claro, es un trabajo importante el del INEC, muy importante el del INEC. Entonces, encuestaron a casi 40.000 hogares en los cuales vivían 153.000 personas. O sea, un montón de... Tienen una muestra muy significativa. Entonces, ¿qué hicieron con esa información? Bueno, vieron cuánto consumía de arroz, de carne, de fideos, de minutos de celular, de medicinas X, de medicinas Y. De servicio de salud, si iban al médico o no. Exacto, de transporte. ¿Cuántas veces comían fuera de casa? Todo eso vieron lo que consumía la gente y claro, de eso fueron a armar una canasta. Okay. ¿Ya? Eso no es un ejercicio así extremadamente... No, y de hecho, no debe ser un ejercicio fácil, tomando en cuenta que se hizo en el 2012 y se lo calcula en el 2014. O sea, es un trabajo que lleva tiempo. O sea, piensen un poco en un censo. El censo es masivo, es grandísimo. Grande, sí, pero es como una cantidad enorme de información. información. Es una cantidad grande de información, ¿no? Y además tienes que catalogar los productos y ver cuánto... Además tienes que hacerles comparables, ¿no es cierto? Porque probablemente hay distintas calidades ahí, ¿no? Claro. Entonces, después de un trabajo bien largo, en el 2014 el INEC con esto definió una canasta con 359 productos. Entonces ahora sí llegamos a la canasta, Caperucita Roja, abre, levanta el mantel del picnic, y ahí están los productos de la canasta. Que son 359, los que están en la canasta actual. Muy bien. Y eso se lo calcula en 9 ciudades. Ambato, Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil, Loja, Machala, Manta, Quito y Santo Domingo en orden alfabético. Bien. Repite sin ver. Ambato, Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil, Loja, Machala, Manta, Quito y Santo Domingo. Son las 9 ciudades en las que se calcula el IPC. 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y en esas 9 ciudades se pide los precios de los 359 productos. Es más, lo correcto... Esto sí se hace cada mes, ¿no? Sí, y entiendo que el INEC compra algunos productos, porque no es cuestión de ir y decir cuánto cuesta la libra de papas. No, es cuestión de ir y comprar las papas. Claro, porque no es lo mismo. ¿Y cuánto vale? No, y además, si es que la gente dice que... Si es que las familias que fueron encuestadas dicen, ¿sabe que yo me voy al mercado X y yo regateo el precio? Pues hay que irse a ese mercado y regatear el precio. ¿Ya? Y no puede irse, no lo hacen por cierto, no puede irse alguien con un sticker que diga soy un encuestador del INEC. No, pues tiene que ir alguien con facha de ama de casa o de comprador incógnito. Básicamente eso, y tiene que preguntar cuánto cuesta y comprar y regatear y pelear y decir póngame más, póngame yapa y todo eso. Correcto. Tiene que repetir la experiencia de compra de las familias y no es broma, es Ojo, divertido. Y esto que hace el INEC lo hacen la mayor parte de institutos de estadística que hacen este trabajo de cálculo. Otras cosas es más fácil. ¿Cuánto cuesta el minuto de celular? ¿Cuánto cuesta el kilovatio? ¿Cuánto cuesta? Pero, por ejemplo, encuestan a hogares cuánto pagan los arriendos de sus casas. Correcto. Entonces, pero les encuestan de una manera que se van turnando. Es bien interesante el sistema, pero tienes una idea de cuánto cuestan los arriendos, cuánto cuesta la medicina, cuánto cuestan los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que tienes es todos los bienes y servicios que consume una familia, pero hogar, bien amplio, ¿no? Un hogar representativo del Ecuador. Casi son 359 productos. El ¿no? INEC estableció que eran 359 productos. ¿Qué es lo más pesado ahí? A ver. De lejos, lo más pesado son los alimentos y las bebidas. No alcohólicas. Sí, las no alcohólicas son. Entre las que probablemente estén las bebidas gaseosas. Sin duda. También está, y es importante, el tema de pero creo que es importante especificar, no todos los productos tienen el mismo peso. Esto es un tema muy importante. Esto de ponderaciones es qué tan representativo es en tu gasto. Te voy a poner un caso. Típicamente el arroz es un producto que pesa bastante. Los fideos es un producto que pesan bastante. Mientras tanto, el ají está en la canasta, pero no es muy pero tiene un peso chiquitito, ¿no? Y esto es bien importante para entender otras cosas. O sea, básicamente lo que está diciendo aquí el INEC cuando construye esta canasta es si, por ejemplo, usted va a gastar $1,
22 centavos y medio Se le va a ir lo va a ir con en eso. alimentos. Es básicamente lo que está diciendo. Si usted gasta en promedio, digamos, $1,000 para simplificar el cálculo, 224 se van en alimentos. 147 dólares se le van en transporte. ¿No? Y bueno, Vienen servicios diversos, pues serán hay de todo. Pero 10%. también hay una buena cantidad que se va a pagar comida en restaurantes. ¿Ah? Que restaurante y hoteles, Sí, es casi bastante. casi 8. Que esos son el típico almuerzo que se consume en La que se colación, consume fuera ¿no de es cierto? casa. El ¿no? mediodía, ¿no es cierto? Sí, El almuerzo sí, al sí, el que uno pide el almuerzo ya servido ahí. Sí. Entrada, segundo y sopa postre. y jugo. Exactamente, y jugo, exactamente. Entonces, esto se divide en una serie de grupos y cada grupo tiene su peso distinto. Como decíamos, alimentos. Claro, el ¿y más por qué es grande. importante esto de los pesos? Porque no es lo mismo que los alimentos suban. Claro, que no es lo mismo que el precio del ají se duplique, tiene un efecto en el IPC. Que en el precio del arroz se duplica. Exactamente. Ok. Y a eso, a un detalle un poco más amplio de todo esto, volvemos luego de una corta pausa. Ya volvemos. Y estamos de vuelta. Clarito está Vicente Albornoz, Sebastián Oleas. Encantados hablando de la canasta. La canasta familiar, la canasta que se usa para calcular la inflación. Sí. Pero, ¿saben qué? Hay cosas que no se pueden ni comprar ni vender, como las cosas que están en la canasta. Y eso es las palabras gentiles de nuestros oyentes. Exacto. Muy bien. Qué educado, Vicente. Y a eso quiero dirigirme este momento a los oyentes que tienen la gentileza de contestarnos. La semana pasada... O sea que se toman el tiempo de escribirnos. Sí. Ya, gracias. A ver, la semana pasada Mercedes tuvo la gran gentileza de contestarnos una duda que teníamos, una duda gramatical, si quieren. Y la duda era si es que existía la palabra incorpóreo, porque decíamos que el dinero electrónico era incorpóreo. Y sí existe la palabra incorpóreo, que es un sinónimo de incorporal, que No tiene cuerpo. que no se puede palpar. Esa es la definición que nos da Mercedes, a quien agradecemos desde aquí públicamente por su gentil comentario. Y encima se mandó la frase que nos encantó. Felicitaciones, lo hacen muy bien. Gracias, Mercedes. Nuestro ego O sea, se hinchó. Sí. Muchísimo. Y así también agradecemos a Jime Arcos, a Roberto Santander, a Juan Carlos, Juan C. Viteri. Todos nos han escrito en esta última semana. A Ronald Ramos, muchísimas gracias. Todos ustedes, sus comentarios, la verdad, nos gustan. Chévere que nos manden esos comentarios. Y queremos agradecer a toda la gente que nos ayudó en una encuesta que hicimos vía Twitter. Muy bien. Una de las tantas que Hicimos hacemos. una encuesta vía Twitter absolutamente no científica. No representativa. No científica, El no margen de académica. error es gigantesco. Sí. No es confiable. No es confiable, pero es muy divertida. Es divertida. Sí. Y por último refleja... Tuvimos ni más ni menos que 52 votos en el Twitter que nos ayudaron a esclarecer qué opina ese grupo totalmente sesgado de oyentes nuestros sobre la siguiente pregunta. ¿Está usted deseoso de usar dinero electrónico? Y tuvimos un 2% que dijeron, sí, ya lo uso y soy feliz. Bien. Primera opción. 2 de 52. Sí. 1 de 52. Okay. Muy bien. Un 6% dijeron, Bien por usted. sí, o sea, ¿está usted deseoso de usar dinero electrónico? Un 6% dijeron, sí, aunque no lo he usado. Ok. ¿Ok? Y finalmente, el 92% de los que voluntariamente contestaron nuestra encuesta dijeron no y 1000 veces no. Ok. Que no tienen ni van a usar. Correcto. Muy bien. Así que agradecemos al 92% de oyentes que dijo lo uno, al 6% que dijo lo otro y al 2% que dijo lo otro por haber tenido la enorme paciencia de contestar nuestra encuesta no científica, pero muy divertida sobre el deseo ardiente de utilizar dinero electrónico. Así como en manos y corazones ardientes, ¿cómo es? No, Eso, el deseo ardiente de usar dinero electrónico que parece que no está muy ardiente. No está muy ardiente, más bien La apagado. verdad, parece no estar nada ardiente. Había Viagra para ese tipo de cosas. Bueno, Para dale. hacerle- Sí, pero bueno, alguien nos contestó, lo usaría, pero si es que la transacción fuera más barata, nos dieron una serie de explicaciones, pero... O sea, hay gente que ahí justifica que por qué no lo haría, ¿no? Sí, algunos dicen tal vez, pero tendría que cambiar los costos, etcétera. Al final, no lo quieren usar. Ok, entonces, estábamos hablando
antes de entrar a este momento en que dijimos que hay cosas que ni se compran ni se venden y es la gentileza de los oyentes que nos han escrito. Pero hay 369 productos. 359. Perdón, 359 productos que sí se compran y se venden. Y son los 359 productos que están en la canasta familiar. No es canasta básica, sino canasta familiar. Es súper importante esa diferenciación, Sebastián. Porque creo que a veces... Y a eso vamos. Se usan estos términos intercambiablemente, pero sí, no son lo mismo. No. Ya vamos a hablar de eso. Decíamos que estos 359 productos que se compran y se venden no cayeron ahí por casualidad. No. Cayeron ahí por un estudio largo, complejo, sesudo, en nuestra opinión bien hecho por parte del INEC, de cómo tener una canasta en la que resuma el comportamiento de consumo de los hogares ecuatorianos. Los hogares representativos. O sea, esta canasta refleja lo que el hogar promedio ecuatoriano consume y son 359. Y esta canasta es la que la conocemos como la canasta 2014, aunque se basa en información del 2012. Modelo 2014. Sí, señor. Es la canasta del 2014 y han existido varias canastas en el pasado. Todas. Porque obviamente hay que decir que el consumo, los gustos de las personas evolucionan en el tiempo. Bueno, y el consumo y además de la tecnología, ¿no? Por eso, o sea, van cambiando. En la canasta del año 94, por ejemplo, que ya vamos a nombrarla. Creo que haya habido televisión por satélite y no había celulares, cero. O sea, había, pero en otros lados. Y posiblemente había cosas como Mágica que ya no hay o que ya es difícil conseguir. ¿Cuándo fue la última vez que consumió Mágica? Hagamos encuesta. Por favor, díganos si es que consumió Mágica esta semana, la semana pasada. La última década o nunca en su vida. No, pero también dejemos una opción a que alguna vez, pero hace más de una década. Exactamente. O que nunca ha probado la Mágica en su vida. Vamos a hacer esa encuesta entonces. Ahora, decíamos, la actual canasta se la conoce como la canasta 2014 porque se la usa desde el 2015, con datos desde diciembre de 2014 para calcular la inflación. Hubo antes una encuesta en el 2003-2004 que se le conoce como la canasta 2004, que estaba en 8 ciudades. Esa fue en 11,000 hogares, nada despreciable. Con 52,000 personas, nada despreciable. Y tenía casi 300 productos, tenía 298 productos. Antes de eso existió una canasta del 95. ¿Ya? Existió una canasta del 78, que se la conocía como la del 78, y existió la canasta del 65, ¿no? Más atrás de eso no hemos encontrado información de cuánto existieron canastas, pero la verdad cada canasta ha sido una mejora frente a la anterior. Se amplía el número de productos, se amplía el número de encuestados, se amplía el número de ciudades. La canasta, si no me equivoco, la canasta 94-95 era solo Quito, Guayaquil y Cuenca, Yeah. Y las anteriores, alguna era solo Quito y Guayaquil. Entonces ha sido siempre un avance. Entonces es súper interesante porque esto es dinámico, ¿no es cierto? Va cambiando la tecnología, van cambiando los gustos de las personas y obviamente la canasta tiene que ir ajustándose a estos cambios. Ahora, hemos hablado de la canasta y la canasta de la que hemos hablado hasta ahora es la canasta familiar promedio, que te refleja una familia promedio que está un poco de la sierra, un poco de la costa, un poco rico, un poco clase media, un poco pobre, un poco familia grande, un poco familia chica, un poco familia de viejos, familia de jóvenes, familia de niños. Solo padre. Exacto. Entonces te refleja una mezcla de todo, ¿no? Va a consumir más papas que el esmeraldeño, pero menos pescado que va a consumir más papas que el esmeraldeño y más pescado que el riobambeño, ¿no? Claro. Sí, el mateño, ¿no? El otro día miraba un documental en la televisión alemana. ¿Ya? Que era el alemán promedio. Y el alemán promedio se llama Thomas Müller. Ya, qué promedio. Es que era súper promedio. Entonces, el nombre más común. El nombre más común de Alemania. Común. O sea, veían cuánto pesaba, cuál era la altura promedio, cuál era el peso promedio, bueno, a ese nivel con cuánto sobrepeso promedio estaba. Ok. Entonces, pero bueno, la familia promedio en el Ecuador es la que nos permite saber la canasta promedio. ¿Ya? Okay. Canasta que todos los meses el INEC mide su costo. Todos los meses. ¿Ya? Todos los meses estima cuánto cuesta. Y la variación del costo de la canasta, es la inflación mensual. Ok. Entonces, por lo básicamente, tanto, el dato que dimos hace un rato de la inflación de mayo es cuánto crecieron los precios de esta canasta entre abril del 2016 y mayo de 2016. Correcto, exactamente. Lo que vio, el INEC midió con detalle el costo de la canasta familiar en abril, midió con detalle el costo de la canasta familiar en mayo, comparó y concluyó que había un aumento de 0,03%. Y esa es la inflación de mayo. Y si compara la de mayo con la de mayo del año pasado, estamos hablando de la inflación anual. Muy bien.
Y vamos a dejarles con una corta pausa, pero después de la pausa volvemos a ¿qué es eso de la canasta básica y para qué sirve? Creo que es importante. Ya volvemos. En un instante. Amigos, volvemos y estamos hablando en Clarito Está de algo fascinante que es la canasta familiar, la canasta que se usa para calcular la inflación. Decíamos cómo se calculó la canasta, un esfuerzo grande del INEC, cómo ha habido canastas en el pasado, la del 2004, la del 94, la del 75, la del 65, todas las canastas que ha habido en el pasado. Y cómo ha ido cambiando en el tiempo y cómo han aumentado las ciudades, las personas. Y en nuestra opinión ha sido siempre una evolución positiva. Sí. Ahora, ¿qué es eso? Hasta ahora lo que hemos hablado es la canasta familiar promedio. Y ahora, ¿qué es eso de la canasta básica? Claro, eso está en la punta de la lengua de los políticos, ¿no? Sí, porque la canasta básica, el costo de la canasta básica, que el IVA va a afectar o no va a afectar a la canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Hay que definir la canasta básica. La canasta básica es una cuestión que se creó en el gobierno de Sixto Durán Ballén, fíjate tú. Totalmente neoliberal, entonces. Sí, sí. Bueno, no. Sí, el gobierno más liberal que hemos tenido. Eso fue un mal chiste. No, pero es el gobierno más liberal que hemos tenido, pero ellos son los que crearon la canasta básica. El concepto de canasta básica. No, el concepto. La canasta que tal cual hoy con la que estamos trabajando hoy, sí, se crea en el gobierno, o sea, se construye en el gobierno. Se la diseñan, se la idean en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Ya. Cosa interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que está en la canasta básica? Están 75 productos, que eran los 75 productos que consumían en el año, en la anterior encuesta, a ese año, ya vamos a ver en qué año fue. En el año 92 cogieron la última encuesta que tenían de hogares y vieron que consumía el 20% más pobre en la anterior encuesta. Y fijaron los 75 productos que consumían las familias pobres de la última encuesta disponible en el año 92. Y ahí se quedó la canasta básica. O sea, no hubo una reestimación. Pero espérate, lo grave es que la canasta que usaron, los datos que usaron para calcular la canasta, es del 75. Triste. Puedes imaginarte. 75, 85, 95, 2005, 2015, 41 años, 41 señores. 41 años seguimos trabajando con la misma canasta básica. Con lo que consumía el 20% más pobre de los habitantes. Me imagino que de Quito, Guayaquil y Cuenca fue esa encuesta. Ese dato podríamos revisarlo. Creo que es Quito, Guayaquil y Cuenca. O sea, casi la canasta básica es una canasta de supervivencia. Bueno, no, pues, era una canasta. No, era una canasta. Porque era lo que consumían las familias pobres de hace 41 años. Probablemente no son iguales a las de ahora, ¿no? Bueno, evidentemente no tiene. Muy probablemente tiene mágica. No sé. Pero en todo caso, ya está. No está desactualizada. Pero es del. Es obsoleta. Es del Pleistoceno. Es obsoleta. Es del Pleistoceno, es del Cretáceo. Es cretácica. Es jurásico. No, el Cretáceo anterior. Sí, yo sé. Es cretácica esa canasta. Entonces, últimamente he visto varias informaciones que dicen que el aumento del IVA no afecta a los bienes de la canasta básica. Totalmente de acuerdo. Puede ser verdad, pero la canasta básica ya no refleja nada. Pero nada. Exacto. Entonces, es más o menos como decir que el aumento del IVA en el 2016 no afecta en nada la inflación en Groenlandia. Sí, es verdad. Totalmente de acuerdo. Es verdad, sí, estamos de acuerdo. Totalmente. Y el aumento del IVA del Ecuador en el 2016 no afecta en casi nada a la canasta básica que está basada en información del año 75. Del 20% más pobre del año 95. 75. Muy bien. Entonces, uno dice... Es cierto, puede ser verdad. Sí. ¿Y qué importa? ¿Y qué me dice eso? Sí, ¿qué importa? O sea, el hecho de que no afecte a los groenlandeses o al 20% más pobre del año 75. Sí, no nos dice mucho, ¿no? Yo te puedo garantizar que tampoco afecta al índice de precios en la ciudad de Nueva Delhi, pero tampoco le dice nada a un ecuatoriano. Entonces, es muy importante tener claro qué es la canasta básica. La canasta básica es lo que consumían los pobres urbanos de Quito, Guayaquil y Cuenca del año 75. ¿Ah? Ya. Entonces, el decir que el aumento del IVA les afecta o no a ese grupo de gente que muchísimos ya no han de vivir. Sí, claro. No nos dice mucho. No. Porque la pregunta es, ¿y cuánto va a afectar el aumento del IVA a la
a la canasta familiar promedio. O sea, básicamente antes de seguir, estamos diciendo que esa declaración de que el aumento del IVA no afecta al 90% de los productos de la canasta básica, probablemente sea cierto, Sí, pero sí. no nos dice nada. Exactamente. Ok. Es una declaración muy posiblemente Muy cierta, posible. pero muy altamente, muy altamente. Muy ¿no? altamente. O sea, esto es superlativo, por si acaso. Sí, si no se muy nota. altamente irrelevante. Porque lo relevante es cuánto afecta a los productos de la canasta familiar ¿A qué es la cosa que se calcula? promedio, Aquella cosa la que se la calcula- que se usa para calcular el IPC, El y IPC. que está bien calculada, y que el INEC mismo publica qué productos sí pagan IVA y qué productos no pagan IVA. Clarito está, que el INEC publica qué sí paga IVA y qué no paga IVA. Y esto, les vamos Y a el, decir y en el este INEC momento, nos- ¿cierto? no, sí, pero el dato no, la fuente no somos nosotros, es el INEC. El INEC dice que 208 productos sí pagan IVA y que 151 no pagan IVA. Ok. O sea, más de la mitad pagan IVA. Correcto. Pero entre los que no pagan IVA están algunos pesados, ¿no? Como los fideos, como las... Correcto. La mayor parte de alimentos. Si vemos la ponderación, Ujú. el 53% de la canasta sí paga IVA y el 47% no paga IVA. O sea, básicamente, si miramos la canasta, aquellos que tienen más de la mitad de la ponderación, casi el 53%, sí se van a ver afectados por este incremento del 12 al 14% del IVA. Claro. Que no necesariamente significa que va a subir el precio, porque puede ser que el almacén absorba el precio. Decida, ¿sabes qué? No voy a subir porque ya han Correcto. venido cayendo mis ventas. Correcto. No voy a subir Pero más el que precio. el 53% de los productos ponderados por su peso están afectados por el aumento del IVA es bastante evidente, y además no es invención nuestra. Es del INEC. Es un dato tomado de la página web del INEC, y que el 47% no están afectados por el aumento de IVA tampoco es invención nuestra, es un dato que lo pone el INEC, al cual le creemos en Le esto. creemos. Le creemos en esto. Esto le creemos al No, INEC. sí, claro que sí. Muy bien. Así que, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Esperamos que les quede claro que nos divertimos Sí. en este programa en el que hemos hablado ¿Dónde va la canasta? de la canasta familiar Muy y bien. dónde se la lleva. Ok, que les vaya bien.